Ahora lo que vamos a hacer es un resumen de los pasos del proceso de resolución de problemas. Es muy importante que usted vaya entendiéndolo. Este es un proceso único, que todo el mundo lo va a utilizar y es estandarizado. Después vamos a ver cómo se adapta esto para la resolución de problemas de personas, ¿sí? O cuando no tenemos un producto, como el caso del ejemplo que vamos a ver, para poder comparar y se tiene que buscar un estándar determinado. Lo importante es que este proceso se respeta siempre. A lo sumo puede haber algunas pequeñas modificaciones de acuerdo al tipo de problema que se presente, que lo vamos a ver en la unidad número 4. Pero como primer concepto es, señores, quiero aclararle en forma sintética cómo son los pasos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es la formulación del problema. Acuérdense que ya definimos el problema, ¿estamos de acuerdo? Tenemos claro que cumplió con las tres condiciones. Hay un desvío de un estándar, no sabemos la causa y realmente es prioritario, es importante que lo tengamos que resolver, nos interesa resolverlo. Después lo que tenemos que hacer es la formulación del problema. Expresa en forma concisa cuál es el equipo, pieza o persona donde se observa el problema y cuál es el defecto o el desvío observado. En otras palabras, cuál es el objeto o persona que tiene el defecto y cuál es el defecto que tiene dicho objeto. Por ejemplo, eje de motor, objeto, con fisura longitudinal, el defecto. Rosita Martínez, persona, con excesivas faltas de puntualidad, defecto o conducta inadecuada. Hay que expresar y formular el problema bien clarito. Después, el segundo paso, ¿cuál es? La especificación del problema. Especificarlo se hace a través de preguntas básicas que permiten acotar o limitar claramente el problema. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuánto pasó? ¿Y qué no pasó? ¿Dónde no pasó? ¿Cuándo no pasó? ¿O cuánto no pasó pero podría haber pasado? O sea, fíjense que hacemos el análisis del problema y buscamos un estándar de comparación. En algunos casos lo tenemos, o en otras cosas lo tenemos que comparar con lo que pudo haber sido un estándar en otro sector, en otra empresa. Y acuérdense que para manejar los estándares tiene que cumplir con el requisito, que nosotros hemos visto en el video anterior. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se hace esa comparación, lo que hacemos es buscar las diferencias entre lo que pasó y lo que no pasó, pero podría haber pasado. Después lo que tenemos que buscar es revisar el pasado si hubo cambios que pudieron haber actuado sobre esas diferencias y ser posibles causas del problema. Después se hacen las hipótesis de causa, o sea, se agarran los cambios y se comparan con las diferencias. Primero se compara con una diferencia, después se comparan con otra diferencia, o también se puede hacer en simultáneo. Un cambio con dos diferencias, un cambio con tres diferencias, hasta ir viendo y tratando de buscar lo que nosotros llamamos la causa más probable. La causa más probable es la que explique la razonabilidad respecto de la especificación. Una vez que tenemos la causa más probable, una o dos, hacemos la verificación. Verificar para comprobar que sea la verdadera causa. Acuérdense que hay una única causa y tenemos que hacer la verificación que sea esa. Y una vez que hicimos la verificación, con el procedimiento que vamos a ver, y comprobamos que realmente esa fue la causa del problema, hacemos la resolución en sí, la acción a tomar para poder corregir el desvío. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el proceso estándar, hay que respetarlo, hay que enseñarle a todo el mundo a utilizar este procedimiento, lo que va a hacer que seamos realmente muy efectivos en la resolución de problemas. A continuación usted va a leer un ejemplo de Plásticos Europeos S.A., donde va a leer en forma detallada cómo se va armando paso a paso la situación del problema a resolver y cómo se resuelve. Por favor, preste atención. Si es necesario, léalo 2 veces. Después del ejemplo, yo voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que usted leyó. Pero el ejemplo que nosotros hemos puesto a continuación es muy claro, léalo con detenimiento, porque acá usted va a ver en forma precisa todo el proceso en la práctica, para que después usted lo pueda estandarizar. Acuérdense que para hacer este análisis nosotros lo hacemos con mucho detalle, despacio, y cuando usted en la práctica aplica estos pasos es mucho más rápida. Lo que sí lo tiene que tener estandarizado y no se tiene que olvidar ningún paso, porque sobre todo la gente se olvida
en determinar todas las posibles causas que pueden llegar a surgir. En sus hipótesis se olvidan o solamente con los prejuicios que tienen enfocan para una determinada causa, apuntan ahí, la aplican y se equivocan por los prejuicios, por no haber limpiado las malezas y haber determinado en forma precisa las posibles causas reales que pudo haber hecho esto. Y después terminar de limpiar la maleza hasta determinar la única causa. Y después, por la duda, hacer la verificación. Porque usted cuando lo verifica, nos quedamos tranquilos que es esa la resolución del problema. Y después toma la acción indicada, no se equivoca más. Ese problema no vuelve a aparecer, pero tiene que cumplir los pasos. Va a ver que acá lo hacemos largo, pero si usted lo analiza, en la práctica es mucho más sencillo. Ir aplicando los pasos, aclarando cuál es el problema, ampliando un poco más la situación con las preguntas bases, comparando con un estándar. La comparación con el estándar produce diferencias. Esas diferencias tenemos que ver cuáles fueron los posibles cambios que se produjeron en el tiempo que haya podido producir esas diferencias. Hacemos la comparación de dichos cambios con las diferencias, hacemos un análisis de cuáles pueden ser las más probables, verificamos que haya sido esa causa con el plan de verificación que vamos a ver, comprobamos que realmente esa es la causa, la única, tomamos la acción correspondiente para resolver el problema. Disfrute y lea bien, por favor, el ejemplo de Plásticos Europeos S.A.